Los cisternas de transporte de gas licuado de petróleo representan un riesgo significativo en caso de accidentes o incendios, por lo que conocer ciertas características de fabricación y uso es de suma importancia para los bomberos. Si bien es cierto, no todos los camiones cisternas cuentan con las mismas características de construcción y operación, conocer ciertas generalidades dará ventaja a los bomberos en situaciones de emergencia. Gracias a la colaboración del ingeniero José Vitelio Esquivel, de la empresa distribuidora de gas Blue Flame, conoceremos características importantes de los cisternas de gas licuado de petróleo. Buenos días, mi nombre es José Vitelio Esquivel, soy el jefe de Ingeniería de Proyectos de Blue Flame y hoy les voy a hablar sobre cisternas de gas LP para el transporte de producto. Es importante considerar, cuando hablamos de cisternas de gas LP, cuáles son las partes que la componen y poder identificar muy bien cuáles son las tomas de llenado, las tomas de vaciado de la unidad y las tomas de vapor, que viene siendo la fase gaseosa del producto. Hay que saber identificarlas porque generalmente las tomas de llenado tienen colocadas válvulas check, que son válvulas de no retroceso. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente permiten el ingreso de producto en una única dirección. Generalmente por una toma de llenado yo puedo llenar pero no puedo sacar producto. Entonces eso es importante, saber identificar la toma de llenado, porque me permite a mí, en caso de una emergencia, entender que si quiero sacar producto por esa toma, generalmente no lo voy a poder hacer. En el caso de esta unidad de transporte, por ejemplo, esta es la toma de llenado. La toma de llenado tiene instalada su respectiva válvula check. Esta válvula se instala en este punto de acá. Como lo pueden ver, la única diferencia entre esta y esa es que esta es de un diámetro menor, pero el funcionamiento es el mismo. Cuando la cisterna se está cargando en recope, ingresa el producto y activa este mecanismo que está acá. Entonces, al activar este mecanismo, el gas LP lo que hace es empujar hacia arriba la clapeta y permite el ingreso de producto. En el momento en que el bombeo se detiene, porque ya alcanzamos la capacidad volumétrica máxima de la unidad, en ese momento se cierra la clapeta y se bloquea la salida de producto. Es muy importante saber identificar las tomas de llenado, ya que en una situación de emergencia no será posible sacar el gas por una de ellas. Esta es la toma de descarga. La toma de descarga generalmente va a tener instalado una válvula de exceso de flujo, la cual permite el flujo en ambas direcciones, tanto en entrada como en salida. Importante entender el concepto de exceso de flujo. Cuando hablamos de exceso de flujo, quiere decir que es un elemento mecánico que, alcanzando un flujo determinado, va a ser un cierre en automático sin necesidad de que vaya a haber un accionamiento producto de alguna acción humana. Esto es un ejemplo de cómo funciona una válvula de exceso de flujo. La diferencia entre esta válvula y las que les he mostrado es que ella no es de accionamiento remoto o accionamiento mecánico externo. Ella es de accionamiento automático únicamente, pero me interesa que la vean para que entiendan cómo trabajan. La válvula de exceso de flujo en su posición normal está normalmente abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que va a permitir la entrada de flujo, pero también la salida de flujo. En caso de, por ejemplo, alguna ruptura de alguna tubería o alguna manguera que provoque la salida súbita de producto del recipiente de almacenamiento, esa salida de producto va a crear una succión tal acá que me va a cerrar este dispositivo. Entonces, es necesario alcanzar el flujo de diseño de cierre para que esto ocurra. Son válvulas que aportan seguridad, pero en unidades de transporte es necesario tener adicionalmente pues, una válvula que me permita a mí accionarla en caso de que haya una fuga, pero no esté alcanzando el flujo necesario para su activación. Así se ve una válvula interna de exceso de flujo, que esto también es importante indicarlo. ¿Qué quiere decir interna? Vean que esta válvula, que viene siendo como esta que está acá, los hilos de rosca que la componen a ella se acoplan en la toma de la cisterna y en caso de algún accidente o de vuelco se puede quebrar esta toma sin comprometer la salida del producto. Por último, vamos a hablar de las válvulas de alivio de presión.
Esto es una válvula de alivio de presión convencional, de las que se instala en un recipiente estacionario. Generalmente, y esto es algo que vamos a ver de manera muy común, las válvulas traen acá los hilos de rosca acoplando en el cuerpo del recipiente, quedando el sistema de accionamiento de la válvula fuera del cuerpo del recipiente. Esto generalmente no representa ningún peligro porque el recipiente es estacionario, no tiene la particularidad de que esté desplazándose de un lugar a otro. Cuando hablamos de una válvula de alivio para una unidad de transporte, el diseño cambia. Vean que los hilos de rosca de ella están hasta la parte superior. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la válvula queda acoplada en la unidad de transporte, se ve de esta forma. El cuerpo de la unidad de transporte está básicamente alineado con la parte superior de la válvula. El lomo superior de la cisterna tiene que estar alineado con la parte superior de la válvula para que en caso de, por ejemplo, un volconazo, que es una situación que es probable en carretera, no se comprometa la integridad mecánica de la unidad, de la válvula, porque ella es o va a ser la que nos va a generar protección de sobrepresión en caso de algún fuego, nos va a dar tiempo de accionamiento del cuerpo de bomberos en caso de alguna sobrepresión, antes de que vaya a haber una fatiga mecánica en la unidad de transporte. Ahora vamos a ver cómo se manipula esto en el momento de una descarga convencional. Cuando yo llego y voy a utilizar una unidad de estas y voy a hacer una operación de descarga, yo tengo que activar, por ejemplo, esta que estoy haciendo allá está activando aquella unidad de líquido. Entonces, este dispositivo mecánico que está acá es el que me está abriendo la válvula de exceso de flujo y me va a permitir ya sea ingresar o sacar producto, dependiendo del destino que tenga la válvula, cuál fue el propósito por el cual haya sido instalada. Algo importante es que siempre este mecanismo de apertura tiene que estar alejado de la toma que yo estoy manipulando, para que en caso de emergencia yo pueda tener un alcance remoto sin necesidad de estar cerca del elemento que está generándome el riesgo. Por ejemplo, ahí yo tengo activadas todas las válvulas de exceso de flujo de la cisterna. Para el caso de los bomberos, que generalmente pues, pueden llegar a atender situaciones de fuga o de fuego, hay que considerar que generalmente cuando hablamos de gas LP y tengo fuego involucrado, si no tengo cómo controlar la fuga, lo más recomendable generalmente pues, es no atacar directamente el fuego, ¿verdad? Porque puedo generar un problema después mayor. Si el fuego de alguna forma está controlando la salida de producto inflamable y no está poniendo en peligro la integridad mecánica de la unidad, es mejor dejar que el fuego por sí solo vaya agotando el producto que está almacenado. Si hay posibilidades de eliminar el fuego a través del control o cierre de alguna válvula para eliminar el combustible, es ahí donde toma importancia, por ejemplo, el poder reactivar estas válvulas de manera remota. Podría ser un escenario hipotético donde yo tengo fuego en esta zona, producto de la salida de producto, y ocupo controlar la salida de producto. Entonces, ¿cómo podría controlarlo en caso de que no tenga acceso a este punto donde tengo este cierre? Las unidades de transporte de gas LP tienen que tener también instalado un accionamiento, ya sea mecánico o neumático, que me permita a mí activar esto en una zona lejana a la zona de manipulación de válvulas. En este caso, la unidad tiene dos zonas de accionamiento remoto, que es en la cabeza frontal y en la cabeza trasera. Entonces, si venimos acá, vamos a encontrar esta manilla de acá, que me permite a mí, a la hora de jalar, realizar el cierre de todas las válvulas de manera remota. Cuando yo llego y hago el cierre, todas se activan allá y se cierran. En la cabeza trasera también tenemos el dispositivo de cierre remoto. Es importante poder identificar, generalmente los fabricantes de cisternas utilizan un mismo estándar en la manija de accionamiento, porque puede estar colocada tanto de este lado como de aquel. Lo importante acá es que esté de manera retirada al punto de accionamiento de válvulas. De la misma forma, simplemente se toma y se jala. Eso me va a permitir a mí poder cerrar de manera remota las válvulas de exceso de flujo y poder controlar una salida de producto inflamable que esté ocasionándome alguna situación que me esté imposibilitando poder llegar de manera cercana a las zonas de manipulación.
Algunas consideraciones importantes en caso de vuelco o accidente con un camión cisterna de transporte de gas LP. Cuando hablamos de una unidad como esta, por ejemplo, que tiene una unidad de una toma de llenado, una toma de descarga y una toma de ecualización de vapores, hay que tener en cuenta que internamente la unidad tiene también una forma definida que no es necesariamente la que yo me estoy imaginando. Normalmente la toma de llenado tiene un tubo que le llaman tubo buzo porque va por el interior del recipiente, atraviesa el líquido y llega hasta la parte superior, en el lomo superior del recipiente de almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso, por ejemplo, de un volconazo, partiendo del hecho que tal vez aquí haya una válvula interna y no una válvula check, si la unidad está en una posición irregular puesta al revés, la toma de llenado podría utilizarse, si no tuviese una válvula check, como una toma para trasegar. Esta toma y esta toma comparten la misma particularidad, que tienen un tubo buzo que va desde el fondo hasta la parte superior del recipiente. Entonces por acá, a pesar de que es una toma pensada para ecualización de vapores, se podría sacar líquido en caso de una emergencia. Esta válvula, esta toma, tiene la particularidad que en caso de un volconazo, ella está disponible hasta este punto. Entonces, si la unidad queda volcada en un ángulo de 90 grados, por ejemplo, solo voy a poder sacar un porcentaje del producto en fase líquida por esta toma de acá. Si quedase volcada por completo, no voy a poder sacar líquido por la toma de descarga. Entonces, recomendaciones generales para el Cuerpo de Bomberos en la atención de emergencias con cisternas de gas LP. Recomendación para el Cuerpo de Bomberos en caso de atender alguna emergencia relacionada con alguna unidad de transporte de estas características, lo primero que se debe hacer es evaluar la unidad para identificar posibles puntos de fuga. Los posibles puntos de fuga pueden aparecer en toda la unidad como tal, pero los puntos más fácilmente identificables van a ser los puntos de acople directo. Entonces se debe revisar la integridad de cada uno de los acoples, de las conexiones y de las válvulas, revisar válvulas de alivio que se encuentran siempre en la parte superior del recipiente, revisar cada una de las tomas e identificar si hay o no presencia de fuga. Si hay presencia de fuga, entonces identificar si puede o no controlarse esta fuga, porque lo primero que tenemos que hacer es tratar de controlar la salida de producto. Una vez controlado la salida de producto y que ya yo tengo garantizado que no tengo fuga en ningún punto, hacer una evaluación mecánica de la unidad para ver que no tenga alguna abolladura importante, que no esté comprometido algún cordón de soldadura, de manera tal que yo pueda tomar la decisión de, o ya sea levantar la unidad para reincorporarla para que pueda ser desplazada a la empresa respectiva, o que tenga que tomar la decisión ya sea de trasegar o quemar el producto. Si por ejemplo la unidad está comprometida de forma tal que yo no tengo fácil acceso a ella y no tengo una forma técnica adecuada de poder trasegar el producto, siempre y cuando no tenga fuga, lo mejor será entonces quemar el gas LP contenido en ella. Pero como les digo, esa debería ser una de las últimas opciones, donde se debe cumplir estos requisitos, donde técnicamente no sea factible poder realizar el trasiego por inaccesibilidad a la unidad de transporte, o donde la unidad presente un daño mecánico que en definitiva ponga en riesgo su resistencia mecánica a cualquier manipulación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que tenga una abolladura demasiado marcada, que de alguna forma, después de un análisis respectivo, se pueda concluir que ponerla en movimiento con gas LP contenido dentro de ella puede ser un problema. Es importante tener en cuenta que no es recomendable quemar el producto si yo tengo una fuga no controlada de la unidad de transporte. ¿Por qué? Porque por más que yo me pueda alejar, si es una fuga no controlada, no voy a poder eventualmente controlar hacia dónde se me va a ir el material inflamable. Entonces, siempre que yo piense en la posibilidad de quemar el producto, debo estar seguro que tengo control absoluto del producto inflamable que voy a quemar. Si existe la posibilidad, por ejemplo, de que la unidad esté inaccesible, que a su vez tenga fuga y que no tenga cómo trasegar producto, en ese caso
mi recomendación sería más bien plantear un plan de evacuación. ¿Por qué? Con un radio definido por la normativa nacional vigente, que yo sé que bomberos conoce muy bien, porque definida de hecho por la GRE, porque no voy a tener cómo controlar la salida de producto de la unidad de transporte. Entonces, en ese punto determinado no es recomendable generar ninguna fuente de ignición cercana a ella. Considerar también, en caso de que yo decida y que tenga las condiciones para hacer un trasiego, que hay elementos electromecánicos base que me pueden ayudar a mí a generar ese trasiego. Por ejemplo, si la unidad de transporte tiene una unidad de bombeo como esta, la misma unidad de bombeo, si se puede utilizar, me puede ayudar a mí para trasegar el producto del recipiente involucrado en el accidente al recipiente receptor. Después, si la unidad que me van a traer para recibir tiene su propia unidad de bombeo, entonces yo puedo utilizar la toma de descarga si está habilitada, o la toma que yo determine de acuerdo a la posición de la unidad de transporte para alimentar la unidad de bombeo del recipiente receptor, que funcione entonces el recipiente de almacenamiento primario como alimentación al sistema de bombeo de la unidad receptora. Si no es técnicamente posible poner un equipo de funcionamiento mecánico o eléctrico para realizar el trasiego, hay una forma también de realizar el trasiego que es lenta pero va a funcionar, donde yo disminuyo la presión de la unidad receptora manteniendo constante la presión de la unidad de almacenamiento primario. ¿Cómo puedo hacer esto? A través del uso de la antorcha, pero quemando gas LP de la fase gaseosa de la unidad receptora. Eso va a provocar que caiga la presión de la unidad receptora y por ende, por diferencia de presión, vaya siempre a estar fluyendo el gas LP de la unidad involucrada del accidente a la unidad receptora. Entonces, independientemente del tipo de incidente, recuerde siempre tomar en cuenta las recomendaciones de la guía GRE y el criterio profesional de los funcionarios de la empresa propietaria del camión cisterna, antes de realizar cualquier movimiento. Muchas gracias por su atención.